son las que vamos a ver hoy. Y saben que en nuestro programa no siempre estamos solos. Y muchos hace bastante tiempo me dicen: Omar, no estoy viendo a una dama en tu programa. Así que vamos a complacer a nuestra audiencia y vamos a deleitarnos como equipo compartiendo este mensaje de esta mañana con una gran amiga y entre nosotros casi co-conductora del programa, porque cuando no estemos Claudio o yo, me parece que ella va a sentarse acá en este lugar, y nos referimos a Mari Béjar. Mari, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que es un gusto, es un placer. Por ahí uno a veces no sabe el alcance, la verdad que me sorprendiste hoy. ¿Viste? Uno a veces está tan ocupado, está tan lleno de responsabilidades que a veces no se da cuenta de lo que puede, de los beneficios que puede llevar a otras personas. Así que gracias a la gente, a la audiencia, a nuestros hermanos, a aquellos amigos que nos acompañan. La verdad que feliz. Me alegra Estoy sorprendida. mucho. Me alegra mucho, te vas a sorprender cuando te diga algunos de los números que tenemos. Estamos llegando a más de 36 países en el mundo. Wow. Con una gran audiencia que continuamente nos está estimulando, saludando, pidiendo oración, pidiendo estudiar la palabra de Dios. Así que nos alegra mucho que formes parte de este gran equipo que trabaja para el Señor. Queridos amigos, no se vayan. Enseguida comenzamos con Mari a desmenuzar este tema de las marcas de un mayordomo. No son esas marcas que tenemos en mente a veces porque pensamos que un mayordomo es aquel esclavo castigado y que está marcado por algunas cosas o circunstancias de la vida. Estas son marcas distintivas de alguien que es un verdadero y fiel hijo de Dios. Así que no te vayas, quédate con nosotros y enseguida volvemos después de esta pausa musical. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que
de Jesús, sino de Jesús la sangre. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Bien amigos, decíamos hace un momento, antes de irnos al corte, que las marcas de un mayordomo no son aquellas marcas que tal vez pueda recibir por un castigo físico, por alguna agresión, por un trabajo duro, sino que las marcas de un mayordomo cristiano, que es lo que venimos estudiando desde hace algunos sábados, es un reflejo del amor de Cristo gracias a esa relación que ese mayordomo tiene con él. Y esas marcas son distintivas, son indelebles, son permanentes. Por eso esta semana hemos estado estudiando un poco qué significa ser ese mayordomo marcado por estas diferencias. Y con Mari vamos a ir viendo algunas de esas marcas que tiene este mayordomo especial, que puede ser vos, que puedo ser yo, que puede ser cualquiera de nosotros, porque hemos sido elegidos para ser esos mayordomos en las filas del Señor. Mari, una de las características principales de un mayordomo, cuando alguien busca a alguien que se haga cargo de su casa, ¿cuál es? Y confiar. Confiar. Que aunque es la última de las características que vamos a ver y la vamos a ampliar más, eso significa de que la persona, para que se confíe en ella, es fiel. La fidelidad. Tiene que ser capaz la persona. Si yo voy a dejar a alguien en mi casa, que de paso eso es lo que voy a hacer en un par de días cuando me vaya de vacaciones, dejar a alguien en quien yo pueda pensar, esta persona va a cuidar lo mío como si fuera propio. Tener ese cuidado, tener esa protección, tener esa forma de pensar, no, hay que cuidar o hay que proteger o hay que prosperar como si fuera mío. Como si fuera mío. Olvidarse que es simplemente, bueno, lo ponemos en una burbuja y que no suceda nada, cosa de que vuelva y y le entrego así como me lo dio. Así como me lo dio. Capaz que lo pude mejorar, pero no importa, ahí está bien. Eso no, sino alguien donde uno puede pensar, está esa persona, es como si yo estuviera. Así es que es esa fidelidad que la persona debiera tener. Esa fidelidad se puede ver opacada por algún motivo muy especial. Suponete que yo soy un mayordomo fiel, ¿sí? Voy a cuidar tus cosas de la mejor manera, pero de repente también tengo ambiciones, tengo deseos de progresar y me gustaría tener algunas cosas. ¿Eso es incompatible? ¿Se puede...? Bueno, para algunos es incompatible, o porque uno diría, bueno, o gano yo o gana la otra persona. Esa es una forma común de pensar. Pero cuando realmente se es fiel, siempre, cuando yo protejo, digamos así, las espaldas de mi prójimo, siempre termina siendo un beneficio para mí, un enriquecimiento para mí. Y la ganancia de mi prójimo siempre va a ser para mí una ganancia. Entonces, jamás, en realidad, deberíamos considerar como incompatible el beneficio del uno
con el del otro, o el del otro con el mío. Por el contrario, en realidad tendríamos que tener una mente donde podemos ver que se conjugan juntos. Porque, digamos, generalmente cuando asociamos un trabajo, asociamos un pago por ese Exacto. trabajo, asociamos los deseos personales que tenemos de ir adelante, de ir avanzando. Y no siempre tenemos esa posibilidad de tener todo lo que queremos, porque nuestro trabajo tal vez no amerita ganar lo suficiente como para poder tenerlo. Y a veces existen esas tentaciones que ponen a prueba esa fidelidad. Así es, a veces como nosotros no podemos ver más de lo que estamos viviendo hoy, y entonces uno piensa, bueno, pero capaz que yo en vez de estar haciendo esto podría estar haciendo otra cosa, o ya que estoy haciendo esto puedo tomar de esto, ¿sí? Así que la tentación está, jamás va a dejar de estar, mientras estemos en esta tierra, en esta vida, con estas necesidades que hay en nuestro entorno, va a estar siempre la tentación. Hay una cosa que por ahí podemos ayudar a nuestros oyentes a entender. ¿Es malo tener aspiraciones de ser rico? No, no es malo. Ahora, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? Cuando yo, por esa aspiración, pierdo de vista a mi prójimo, mi integridad. Empezando por mi integridad. Yo perdí mi integridad, perdí de vista a mi prójimo. Cuando eso se conviene en el fin máximo, estamos mal. Aparte, hay una realidad mucho más allá incluso que esto que estamos diciendo. Es perder de vista a Dios. Exacto. Porque nos quita, eso se transforma en un muro, ¿sí? Así es. Con el que nos estamos protegiendo con tal de cubrir nuestra necesidad, dejando de lado, dejando de ver el fin último, que es obedecer y observar lo que Dios nos pide. Exacto, y prepararnos de esa manera para la mayor riqueza que ha de venir. O sea, nosotros en realidad no tenemos idea de lo que es ser verdaderamente ricos, ¿no? Generalmente lo limitamos a lo que es material. Y al limitar en lo material, entonces ahí perdemos de vista el sentido verdadero de la riqueza. Me gustaría dejar con nuestros oyentes un pensamiento que está en el estudio que tuvimos durante esta semana y que realmente vale la pena. Dice: al preparar para hablar ante el emperador, el reformador Martín Lutero leyó la palabra de Dios, repasó sus escritos y trató de redactar sus respuestas en una forma adecuada. Se acercó a las escrituras y con emoción colocó su mano izquierda sobre el libro sagrado, levantó su mano derecha hacia el cielo y juró permanecer fiel al Evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su testimonio con su sangre. Antes de irnos al corte, quiero dejarte una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a dejar en tu vida con tal de ser fiel a Dios? Vamos a una pausa musical. Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas no se enjugarán.
la tentación se acerca y flaqueando tú estás. Pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño Dios enjugará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Estás escuchando Estudiando al Aire, el estudio de la lección de escuela sabática a tu alcance. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Estudiando al Aire recibe tus mensajes sábado a sábado, programa tras programa, y no podemos dejar de saludarte porque sos parte de nuestra vida. Así que nos alegra mucho recibir estos mensajes. Y una fiel oyente desde Estados Unidos, en Berrien Springs, Michigan, nos saluda cada sábado deseándonos un feliz sábado, queridos amigos. Parece que allí hay mucha nieve. Tíranos un poquito para acá, Susi, por favor, que estamos atosigados de tanto calor. También deseamos bendiciones para vos, para tu familia. Muchísimas gracias por estar allí presente. Sabemos que dentro de un ratito te vas a tu iglesia a compartir lo que humildemente tal vez puedas haber escuchado desde aquí, así que te mandamos un saludo muy grande. Gustavo nos está enviando los deseos de un feliz sábado también para vos, Gustavo, todo nuestro cariño y los mejores deseos. Miguelina nos está escuchando desde República Dominicana y nos desea un buen día, un buen sábado, así que al igual que para todos, Miguelina, un saludo muy especial para ustedes allí en República Dominicana. Gente hermosa, a la que queremos muchísimo, con la que estamos comunicados, así que deseamos de corazón que el Señor los bendiga y tenga un especial afecto por ustedes, al igual que por cada uno de nuestros oyentes. Y bueno, comenzamos ya hablando de la fidelidad en cuanto a esa tarea de un mayordomo, pero hay otras que también tienen mucha importancia. Y cuando leí una parte dije, no, esto es algo humano. ¿Cómo puede ser que Dios sea celoso? Me llamó la atención. La verdad, esa palabra es una de las traducciones. Uno tiene, viste que a veces uno tiene ciertas palabras de las cuales uno como que se apropia, ¿no? Sí, correcto. Y terminamos caracterizándonos nosotros por ciertas palabras usadas.
Mencionamos a veces una palabra y nos acordamos de alguien. Ah, porque esa persona siempre usa esa palabra. Sí. Y esta es una de mis palabras, porque en algún otro estudio vimos también la característica de Dios, o una de esas características, como un Dios celoso. Y claro, el concepto que hoy tenemos nosotros de celo es como algo malo. Correcto. Porque el celo en realidad sería como un vestigio de desconfianza. Correcto, a eso iba. ¿Sí? Sin embargo, fijémonos cómo nosotros somos contradictorios al mencionarlo a veces en otros ambientes. Celoso de tu trabajo. Ah, esa persona es celosa de su trabajo. Es celosa de su casa. ¿Qué? ¿Es egoísta? ¿Es desconfiada? ¿Es, no sé, no es bueno? No, por el contrario, si esa persona es celosa de su trabajo, es muy abnegado en eso. Exacto, es muy abnegado, prolijo, fiel, ¿sí? Y entonces ahora entendemos cuando se dice que en la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso, celoso de su creación, celoso del ser humano. ¿En qué sentido? ¿En que es egoísta y es malo? No, por el contrario. Al decirlo, podemos pensar en ese otro sentido que tenemos para celoso. Es cuidadoso, es protector. Es protector, exactamente. Es protector y es abnegado para con su creación y sobre todo sus criaturas, Totalmente. Los seres humanos. ¿Por qué? Porque dio a Jesús por nosotros. Ahí vemos su abnegación, ¿no? Para que nosotros podamos entender a veces esta parte, tenemos que entender que debe haber de nuestra parte una lealtad especial a esa abnegación de Dios por cada una de sus criaturas. Exacto. Si nosotros nos centramos o nos concentramos, más bien dicho, en estas características, vemos que se van amalgamando, sin perder a la vez su propio sentido, el sentido de lo que es la fidelidad, de lo que es la lealtad. Entonces vamos viendo que se van uniendo, ¿sí? Sin perder su autonomía. Exacto. ¿Sí? Sin perder su autonomía, se van uniendo ahí, formando esa figura. ¿Sabes qué? Leyendo allí en el libro de Crónicas, encontramos en el capítulo 28 de Primera de Crónicas, en el versículo 9, en la parte final de ese versículo, algo que me llamó muchísimo la atención. Dice: si tú le buscares, ¿qué pasará? Le hallarás. Mas si le dejares, Él te dejará para siempre. Digo, me chocó, sí, pero es entendible, porque si lo busco de todo corazón, lo busco sinceramente, busco esa protección, busco esa contención que me puede dar el Señor como ese Dios celoso que está queriendo ayudarme, protegerme. Así es. Y es otra de las características, de las cualidades, o podríamos decir, de las facetas de Dios, en cuanto a Él nos dio la libertad. Y Él trata de mostrarnos que debemos ser consecuentes. Y entonces tenemos esta expresión, esta declaración: si tú le buscas, a Dios es imposible no hallarlo. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Si le pedimos perdón de todo corazón, nos va a perdonar. Por lo tanto, si yo no quiero saber nada con Él, y bueno, Dios no me va a obligar. Fíjate que esto es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Si nos venimos al Nuevo Testamento, dice: me buscaréis y me hallaréis, llamad y se os abrirá. Exacto. Es decir, vuelve a repetirnos que no está en Él, que Él está siempre. Exacto. Sino que está en nosotros, acercarnos humildemente a ese Dios que está deseoso de ayudarnos. Exacto. No es que Él no se acerca. Él está siempre. Él está acá. Él está siempre. Exactamente. Soy yo la que muchas veces puede cubrir sus oídos para no oír y cubrir sus ojos para no ver. O endurecer ese corazón para no sentir el golpe. Exacto, del llamado. Del llamado. Porque Él llama permanentemente. Así es.
Me gusta mucho el ejemplo también de Job, También. donde se muestra lo contrario o a lo general que se suele dar en nuestra realidad. Cuando estamos bien, grande Dios. Cuando estamos mal, Señor, ¿qué pasó? Me ¿Qué dejaste pasó? de lado. En cambio, Job es en medio de su humanidad, él muestra esa fidelidad hasta el último, aunque me muera. Aunque me lleve, aunque me mate, aunque me matare, dice, aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. Fíjate que es una frase dura. Ahora, qué conocimiento profundo de Dios, ¿no? Porque nosotros luego, en otros textos posterior a la historia de Job, aún en el tiempo, se dice que Dios es el dueño de la vida, porque así como Él la toma, la puede volver a dar. Y esto, por lo visto, Job lo tenía claro, aunque no existían todavía escritas las palabras. Es impresionante cómo el Señor nos va llamando a la reflexión de alguna manera para que podamos entender que Él murió por nosotros, ha sido fiel, ha sido leal, ha sido honesto con nosotros, y desde antes de crearnos ya había planificado que si eventualmente caía la raza humana en pecado, Él tuviera la posibilidad de redimirla, de salvarla, de volverla a comprar. Y esa fidelidad, esa lealtad que Él tiene para con nosotros, también nos la reclama a nosotros. Y vamos a ver en el próximo corte algunos puntos que son esenciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Son dos puntos fundamentales. Una es obedecer y la otra es tener una conciencia limpia que nos permita acercarnos con la confianza suficiente a Dios para asumir que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. He oído de cristianos de tiempo atrás, llevados ante el trono de un tirano rey. Se les dijo que sus vidas Él perdonaría, renunciando al nombre de Jesús. Pero sus vidas eligieron dar al Hijo de Dios, no querían negar, como canta un coro angelical. Casi puedo escuchar sus voces al cantar. Yo declaro a Jesús toda mi lealtad, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Sus mandatos yo cumpliré. Yo declaro a Jesús toda mi lealtad. Ahora muchos años pasaron ya, pero la causa de Cristo continúa aún. Llegó la hora del precio pagar, al dejar este mundo y abrazar la cruz. Y cada uno deberá vivir por el que murió para darnos luz, hasta que la trompeta suene el día final. Digamos con orgullo y fuerza aquí: yo declaro a Jesús toda mi lealtad, con todas mis fuerzas, con todo
mandatos yo cumpliré. Declaro a Jesús toda mi lealtad, al Cordero de Dios que sufrió mi dolor, que tomó mi lugar, mi vergüenza vistió. Sus mandatos yo cumpliré. Declaro a Jesús toda mi lealtad. Yo declaro a Jesús toda mi lealtad, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Sus mandatos yo cumpliré. Declaro a Jesús toda mi lealtad. Yo declaro a Jesús toda mi lealtad, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Sus mandatos yo honraré. Yo declaro a Jesús toda mi lealtad. Yo declaro a Jesús toda mi lealtad, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Sus mandatos yo cumpliré. Declaro a Jesús toda mi lealtad. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Muy bien, amigos, aquí estamos nuevamente con los saludos que ustedes nos están enviando. En este caso, Marisa, desde Bella Vista, Corrientes, dice que ahí está lloviendo intensamente. Desgraciadamente, en gran parte de nuestro país está pasando por momentos muy difíciles. En algunos lugares llueve, en otros pero no está lloviendo en forma normal, sino en forma casi desmedida, con ríos desbordados, con inundaciones. En otros lados estamos teniendo fuego, grandes incendios forestales. Oremos para que el Señor tenga piedad de sus hijos y de cada uno de los que viven en esas zonas, para que puedan ser ayudados y puedan tener el alivio necesario. Pero te agradecemos, Marisa, y te enviamos un saludo muy grande, deseándote también para vos un muy feliz sábado. Anita Heinze, alguien de aquí, de nuestra localidad, a quien queremos muchísimo, nos manda saludo a Mari y a mí, así que deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga, Anita, y que puedas pasar un hermoso día también vos. Mariela nos está saludando y deseando un feliz sábado desde Recreo, Santa Fe. Vaya para ustedes también todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos en este sábado. Mirta nos está deseando bendiciones y nos manda saludos desde Puerto Rico, allí en Centroamérica. Así que para vos, Mirta, un beso muy grande, muchos cariños para vos, para tu familia, y deseamos de corazón que el Señor los bendiga. Y también nuestro compañero de actividades, que por algún motivo hoy no ha podido estar, me envía sus saludos y nos dice Néstor Jim, felicitaciones, muy buen programa y muy buena transmisión. Eso se lo debemos al gran equipo técnico que tenemos hoy trabajando
al igual que cuando lo haces vos, Néstor, también es un placer poder tenerte con nosotros. Y también saludamos y agradecemos a aquellos que nos han escrito, tal vez no compartiendo totalmente las ideas que tenemos o que proponemos. Deseamos de corazón y oramos para que el Señor ilumine el corazón de cada uno. Tratamos de ser lo más fieles a la palabra de Dios que podemos. Tratamos de llevar el hilo de un estudio totalmente coherente, y si en algún momento hemos dicho algo que no ha sido bien entendido, pedimos disculpas. No queremos fallar a nadie o decir alguna barbaridad que pueda ser ofensiva. Entendemos que si bien las riquezas no son malas, en tanto y en cuanto éstas no nos aparten de Dios, y tenemos muchos ejemplos bíblicos y actuales de que la riqueza no es mala, ¿sí? Abraham fue un hombre rico, Job fue un hombre rico, y muchos otros personajes. José fue un hombre rico, Jacob, David, Salomón. Es decir, no es mala la riqueza, ¿sí? Lo malo está en el amor a las riquezas, ¿sí? Si eso sobrepasa mi deseo de conocer a Dios, de entregarme a Dios, mi integridad física, porque voy a trabajar 10 veces más que lo haría en forma normal, eso me está apartando de Dios, me está apartando de un objetivo. Las riquezas no son para este mundo. Las riquezas deben acompañarnos en este mundo para cumplir la voluntad de Dios, para llegar a otros con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de un mensaje de salvación. Por eso deseamos de corazón que nos entiendan de que no estamos en contra de eso, sino que estamos en contra de aquello que nos hace daño a nosotros mismos. Y por eso necesitamos que al estudiar esta palabra de Dios podamos hacerlo con un corazón sincero y una conciencia limpia. ¿Cómo podemos, aparte de la obediencia que debemos tener, cómo debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer, Mari? ¿Qué sería la conciencia? Esa buena pregunta. ¿Qué es la conciencia? Yo cuando estaba leyendo la lección, y obviamente uno va sacando los puntos críticos. Correcto. Entre esos encontré el celo, por ejemplo. Y también, ¿y qué es la conciencia? Y la conciencia, podríamos de repente ejemplificarlo hoy por hoy. ¿Quién no tiene un celular? Aún hasta el más antiguo. Correcto. Cuando lo encendíamos, todavía no le habíamos agregado los contactos, todavía no le habíamos agregado, hoy por hoy, podríamos decir, compro el celular y ya lo prendo. Y entonces ya puedo empezar a agregarle aplicaciones, manejar sus funciones, agregarle los contactos, hacer llamadas, utilizarlo. Pero tiene esa memoria básica que es la que le permite arrancar. Cuando Dios nos da la vida, nos da esa memoria básica que es la que permite que nosotros seamos seres pensantes y que tengamos, aunque sea por más pequeña, una medida de lo bueno y de lo malo. Correcto. Así encontramos una persona viviendo tal vez en el interior más remoto de un lugar, lejos de lo más cualquier civilización. Exacto. Y entiende, por ejemplo, que quitar la vida es malo, que a lo sumo lo puede llegar a llevar adelante cuando está en peligro su propia vida, en daño su propia vida, o cuando es real, o cuando ese otro ser es un atacante voraz. Así también, si no es mío, no lo tengo. Hay gente que jamás aprendió ni conoció los 10 mandamientos, pero sabe que tomar algo que no le pertenecía de entrada no es suyo, no es propio, no es adecuado, no está bien. Y por el contrario, tal vez con mayor educación y formación, muchas veces
utilizamos esa conciencia, y ahí es donde apunta la lección también, a veces está cauterizada, porque manipulamos nuestros conocimientos, nos llegamos a manipular hasta nosotros mismos y perdemos de vista nuestra integridad, la integridad del otro, y entonces distorsiono los principios y aquello que no es mío lo hago que sea mío. Entonces encontramos ahí lo que es la conciencia, lo que sería una buena conciencia naturalmente y una mala conciencia naturalmente, ¿sí? Y me gusta mucho lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, porque bueno, yo sí tengo mi conciencia con la cual Dios me permitió nacer, pero también tuve una oportunidad de encontrarme con Dios, y esa oportunidad la tiene todo el mundo, ¿sí? Dios no hace acepción de personas, de una manera u otra, no importa la forma, Dios se acerca a su criatura, a los seres que ama, por los cuales Jesús dio su vida. Y ahí yo tengo la oportunidad de tomar la decisión si sí o si no, de guiar y conducir esa conciencia o dejarla conducir por los principios que Jesús me da. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Y dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es decir, si yo recuerdo lo que hizo Jesús en mi favor, o si yo lo conozco, porque puedo, o sea, antes de conocerlo, obviamente, si lo conocí es porque antes no. Entonces, una vez que conozco que Jesús dio su vida por mí, derramó su sangre para que yo tenga la oportunidad de corregir mi conducta, de mejorarla, y de no dar riendas sueltas a aquellas cosas que terminan destruyéndome a mí mismo y lamentablemente a mi prójimo. Él puede limpiar mi conciencia, Él la puede corregir, Él puede, como diríamos, ¿no?, agregarle más aplicaciones. O sea que mientras decías eso y el ejemplo que habías puesto del teléfono, de repente no todos estamos capacitados para manejar un teléfono inteligente, como decimos hoy. Pero ¿quién es el único capaz de poder limpiar esa memoria de ese teléfono? El fabricante del chip. Exacto. ¿Sí? Ese chip que ya viene con una memoria, antes que le pongamos nuestra tarjeta, antes que le pongamos cualquier cosa, esa memoria solamente la puede limpiar alguien que sabe de eso. Me hiciste acordar a una historia, una vieja historia, seguramente la habrás escuchado en algún sermón, de Henry Ford, el fabricante de Ford. El fabricante. Donde un usuario había comprado su vehículo, un cliente había comprado su vehículo Ford, y en medio del camino se detiene y empieza a mirar por todos lados, no entendía nada, se cruza a alguien y sin saber quién era este alguien, se acerca y le pregunta qué le está pasando. Y entonces le dice, no sé, se detuvo el vehículo y no sé qué le pasa. Entonces miró, este extraño miró, le pidió una herramienta, hizo un par de golpes asertivos y el vehículo funcionó. Y entonces le preguntó, pero ¿cómo sabía qué era lo que le pasaba y por qué lo golpeó y anduvo? Lo que pasa es que yo lo hice. Yo sé cuál puede ser el daño que surja, cuáles pueden ser las partes que tengan problemas. Exactamente, y que puedan detenerlo. Sin ninguna duda es que para llegar a tener esa mente limpia, clara, y tener un objetivo en nuestra vida, tenemos que ser obedientes a Dios. Y esa obediencia la logramos solamente a través de esa comunicación permanente con Dios, donde nuestra relación con Él nos lleva al estudio diario de el manual, ¿sí?, que viene incorporado a través de la palabra de Dios, y que si no lo leemos, seguramente el camino que vamos a tomar no va a ser el más correcto. Vamos a perder las señales. Vamos a perder las señales, ¿sí?, esas marcas que nos tienen que identificar. Así que vamos a nuestra última pausa musical
y enseguida retomamos para hacer un cierre de este tema que hemos estado tratando hoy, las marcas de los mayordomos. Hazme oír al alba tu misericordia, porque en ti he confiado. Oh, cuán hermosa, oh Dios, es tu misericordia. Corren los justos a ampararse en ti. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Hazme saber al alba cuál es el camino, y en mis ojos brillará tu luz. Tu espíritu me lleve a salvo hasta la tierra de la rectitud. Aleluya, aleluya, amén. Estás escuchando Estudiando al Aire, el estudio de la lección de escuela sabática a tu alcance. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Bien, amigos, Eliel dice que nos está escuchando desde Lamarque, Río Negro. Muy buen trabajo, muy buena audición. Bendiciones también para vos, Eliel. Es un gusto que te sumes a nuestra audiencia. Realmente nos da mucho gusto que puedan escucharnos y puedan opinar como lo hacen a través de estos mensajes.
Saludos para Rodolfo, que nos está escuchando desde Corrientes. Un saludo muy grande para Rodolfo y para quien nos envía este mensaje. Moira nos desea un feliz sábado. Dice, son embajadores de Dios. Los saludo desde Tucumán. Bienvenido, Tucumán. Estábamos extrañando ya de que alguien de Tucumán no nos hubiera escrito, así que un saludo muy grande y los mejores deseos de bendiciones en este día del Señor. Gracias a Dios estamos estudiando un tema realmente muy importante. Son esas marcas que tenemos que tener como hijos de Dios, y tenemos pocos minutitos para que podamos ver cómo podemos aplicar esto que hemos estado viendo hoy en nuestras vidas. Qué desafío, Qué ¿no? desafío, Marina. Porque conocer es tan fácil. De repente es mucho más fácil adquirir conceptos que ponerlos en práctica. Y ahí es donde Pablo a Timoteo le habla acerca de pelear la buena batalla, ¿no? ¿Por qué? Y porque es una pelea contra mí misma. Si uno toca el tema de las riquezas, es tan fácil perder de vista que lo que yo necesito es ser fiel, en realidad, que no pasa por la prosperidad la bendición de Dios, pero no significa que no pueda prosperar. Por ejemplo, que, como decíamos al principio, el beneficio de mi prójimo es mi beneficio, no es mi propio beneficio. Que ser leal a alguien tiene que estar motivado por la lealtad que Dios tuvo conmigo. Dios se la jugó, podríamos usar estos términos muy actuales. Dios se la jugó hasta lo sumo. Él nos creó, nos dio la vida, nos dio la libertad, con todo el riesgo que implicaba ello, ¿no? Y cuando el riesgo se concretó lamentablemente en forma negativa, Él aún así no se desentendió de su creación, de sus seres queridos, de sus amados seres humanos, sino que además proveyó del Salvador. ¿Cómo no hemos de confiar en Él? ¿Cómo no hemos de amalgamarnos, entre comillas? Y lo digo porque no se trata de una simple fusión, sino de pedirle al Espíritu Santo que llene mi corazón, para que, como dice en otro texto en la palabra de Dios, pueda Jesús habitar en mí. Y de esa manera sea Jesús quien me ayude a obedecer, sea Jesús quien me ayude a dar, sea Jesús quien me ayude a hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Que me ayude a administrar como Él lo haría. Fíjate que de esa manera, pidiéndole a Dios esa sabiduría necesaria para nuestras vidas, eso hará el complemento necesario para que nosotros podamos tener los puntos que hemos visto hoy: fidelidad, lealtad, obediencia, que son las cosas que el Señor necesita de ese mayordomo fiel, ¿no? Realmente nos impacta y nos pone nerviosos ante la situación de que, ¿y si no estoy cumpliendo? ¿Qué va a pasar? Y bueno, parece, es algo muy común, ¿no? Si no obedezco, ¿qué pasa? Si no esto... Jesús nos está esperando para darnos otra oportunidad. No está ahí con la vara, ¿no? No está ahí deseoso de poder impartir esa justicia tajante que nosotros a veces consideramos que Dios tiene. Su justicia está basada en el amor, y el amor en la misericordia. ¿Cuánto anhela Dios que volvamos con nuestro corazón roto, con nuestra mente desgastada, para que Él pueda renovar ese hombre interior, ese ser interior que Él está dispuesto a fortalecer para que pueda continuar el camino a la vida eterna? Mari, sabemos que el tiempo ha sido muy tirano. Sí, y estos temas dan para mucho desarrollarlo más, en muchísimo tiempo más, en más profundidad, en más capacidad. Pero bueno, quiero agradecerte de todo corazón
que hayas podido estar con nosotros en esta mañana, agradecerte tu amabilidad de siempre estar dispuesta a colaborar con nuestro programa. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir esto, de poder llegar a nuestros hermanos, a nuestros amigos oyentes, porque también nos ayuda a crecer, me ayuda muchísimo a poder pensar en quién está más allá de lo que yo puedo ver. Así que gracias. Generalmente nosotros acá entre cuatro paredes no vemos mucho más allá, pero quienes están allí escuchando, mirando, quienes se comunican, pueden entender de que hay mucho más allá, un corazón que está deseoso de poder escuchar la palabra de Dios, y eso nos pone una gran responsabilidad, una gran carga para que podamos hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible. No lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Dios, y deseamos de todo corazón que al estudiar para la semana que viene otro tema sobre la mayordomía, podamos hacerlo con la conciencia y la tranquilidad de que Dios está guiando nuestros pasos, los tuyos, los nuestros, y todos juntos nos estamos preparando para las mansiones celestiales. Te invito a que te quedes con la programación de este sábado y que podamos encontrarnos nuevamente la semana que viene cuando digamos que estamos estudiando al aire. Hasta aquí estuviste escuchando Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Te esperamos todos los sábados a las 10 por Nuevo Tiempo Libertador. Norte o sur, noche o día, te espero.